Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todas las semanas charlando, tras tanto tiempo en el cual hablamos dentro de este living de tantas cosas, ¿no? Una semana que, más que plagado de elementos económicos, que fue un rum, estuvo plagado de elementos de otro tipo. Nuestro programa es el 700 en este momento de Economía Ahora y vamos a hablar de cosas distintas que nos pasaron a los argentinos esta semana. Por lo pronto, entre todo lo que había pasado de gente que está detenida, por supuesto investigada, nos encontramos con este monotributista venido empresario que no conocía al ex vicepresidente y que se decide a hablar. Obviamente, dicen, bueno, es el final de Vudú, él estaba tranquilo con que Vudú estaba detenido, pero no es solamente el final de Vudú, es el comienzo de muchos problemas. No nos olvidemos que Van den Broele, de él estamos hablando, era un monotributista que manejó una empresa que por intermedio de otra persona que manejaba la AFIP, pudo salir de una quiebra que la AFIP le había pedido, y luego, mágicamente, tratar de comprar Chicone con la anuencia del ex vicepresidente. En ese momento estaba también en el Ministerio de Economía, y Echegaray, que es uno de los intocables que van a ser tocados, en ese momento lo protegía y lo hizo firmar con respecto a Chicone. Eso lo implica y lo complica a Vudú. Van den Broele, por otro lado, está hablando de bancos, de un banco que todos conocemos y que siempre, en todos los problemas del kirchnerismo, estuvo metido. El señor Brito, con el Banco Macro, está siempre metido en todos los problemas de Lázaro Báez, de Cristóbal López, de Vudú, de Van den Broele, en todos los problemas. Y por otro lado, va a hablar de Gildo. No se confunda con la cantante que es casi una santa, sino con Gildo Infran, el dueño del emporio de una provincia que se le hizo propia y que pagó simplemente para resolver su deuda con la nación. Recuerden que el ministro de Economía era Amado Vudú, $2 millones a Van den Broele, un monotributista venido empresario. O sea, esto, si uno se lo cuenta a Walt Disney, hace una serie de dibujos animados, porque realmente no se lo cree nadie. Por otro lado, azorados participamos el día de la entrega de los Martín Fierro de radio, con un problema terrible entre el periodismo. Un periodismo que realmente yo no entiendo qué está discutiendo. O sea, nosotros que lo vemos de afuera, no estamos ni de un lado ni del otro de la grieta. Estamos hablando de medios que se crearon por pautas oficiales que sabían que iban a fracasar. Estamos hablando de otro medio que se compró al señor Haddad, que quiere hacerse cargo pero no puede, de ese medio que era un medio de primer nivel y lo destruyó Cristóbal López. No solo con pauta oficial, sino estafándonos a todos nosotros con el ITC de su compañía petrolera y con los aportes que no pagaban de los empleados que dejó en la calle. Recordemos que los otros medios que no existían y que aparecieron como mágicos estaban a cargo del señor Spolky y del señor Garfunkel. Spolky, viejo conocido en cuanto a deudas, y Garfunkel, un muchachito que va de casa al África con su señora, mientras los empleados no tienen para comer. A su vez, también tuvimos medios que estuvieron muy mal manejados y que dependieron de la pauta estatal. Todo medio que depende fundamentalmente de la pauta estatal se cae. Muchachos, se cae. ¿Saben cuál es el problema? Que dentro de esos medios hay trabajadores. Hay gente que está atrás de las cámaras, hay gente que está en el sonido, hay gente que está en el mando de control, hay gente que está como periodistas poniendo la cara. Ese es el problema. Entonces, que los periodistas nos estemos peleando por 3, 4, 10, 15 delincuentes que dejaron a muchos periodistas y muchos trabajadores en la calle, me parece una reverenda estupidez. Entonces yo pretendo que empecemos a pensar
que acá no se trata de grieta o no grieta, de kirchnerismo o macrismo, sino se trata de un país devastado. ¿Podrá Macri sacarnos de este tremendo problema? No sé, el tiempo lo dirá. ¿Podrá Macri hacer que el país se encamine hacia algo de bien? No sé, el tiempo lo dirá. Lo que pasa que sí, tenemos muchos problemas dentro del gobierno, que por suerte la justicia lo está investigando ahora, ya. Caputo, Aranguren, ahora, ya. Ya tenemos Panama Papers por un lado y la sorpresa de los nuevos papers por el otro, que estamos viendo cómo gente metida del gobierno está en esto y está participando de cosas como también el dólar futuro. Así que yo pretendo que empecemos a pensar, porque necesitamos que la justicia actúe online, directamente. ¿Quién vamos a tener en este programa que no va a tener nada que ver con esta apertura? Por un lado, vamos a tener al ministro de Cultura, Pablo Belluto, donde vamos a estar hablando desde el Inca a los despidos, a lo que pasa en el Ministerio de Cultura, cómo lo recibió de Parodi y cómo está hoy el Ministerio de Cultura. Y vamos a tener al doctor Cristian D'Alessandro, especialista en previsión, donde nos va a contar si a los jubilados le estamos sacando la plata, si le sacamos futuro ganancia, si vamos a recomponer o no el valor de los jubilados, o si nos van a seguir tratando como un trapo de piso. Luego va a estar el doctor Peña, donde vamos a estar hablando, él que era el intocable, del intocable que no es intocable, y que si Dios nos ayuda, próximamente recorre Ezeiza. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, y se los dije en la apertura, ahí vamos a tener un ministro de la Nación, y tenemos un ministro de la Nación, el ministro de Cultura, Pablo Belluto. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Sé lo difícil que a veces es para ustedes transitar por los canales de televisión, pero tengo que hacerte una crítica, porque el Ministerio de Cultura, después de Parodi, que tenía mucha exposición, es como que salvo el hito del Inca y todo lo que trajo aparejado, está apagado. Yo estaba acostumbrado a la pelea mediática de que hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo otro, hicimos lo otro, un relato, estamos de acuerdo, pero tampoco nos vayamos al otro lado. Bueno, a ver, no coincido con que el ministerio esté apagado. No, apagado en cuanto a que la gente no sabe lo que hace. Bueno, a ver, yo prefiero siempre, y es un poco el estilo del gobierno, hablar por lo que hacemos. Es cierto también que los temas culturales no siempre tienen el protagonismo, claro, que requiere la actualidad mediática. Pero si uno toma algunos hechos recientes, como por ejemplo lo que fue la extraordinaria noche de museos que tuvimos
hace poquito aquí en la ciudad de Buenos Aires, con récords en todos los museos. Si uno ve lo que está pasando... Increíble lo que está pasando con la Noche de los Museos. Si uno ve el público que está asistiendo a la exposición de Joan Miró en el Museo Nacional de Bellas Artes, o si uno, por ejemplo, una cosa que es alucinante, si uno va un sábado a la tarde a la Biblioteca Nacional, no consigue lugar en la sala de lectura y hay cola, porque los chicos van a estudiar, porque van a usar el Wi-Fi. Si uno mira, hace poquitas semanas tuvimos, bueno, ahora la semana que viene estamos inaugurando el Festival de Cine de Mar del Plata, con la presencia, entre otros, de Claude Lelouch, de Vanessa Redgrave, festival que tiene por primera vez un director artístico internacional. Si uno toma la enorme cantidad de becas, subsidios, créditos, bueno, eso que estamos dando a los artistas. Lo hemos conocido, pero no por el ministerio, lo conocemos porque uno entra en la página, Sí, lee, ve, observa, y vemos una cantidad increíble de cosas que hace el ministerio. Así es, estamos muy contentos con el desempeño de todas estas instituciones. Es un ministerio muy grande, reúne 50 instituciones, algunas como las que mencionaba recién, Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Instituto del Cine, otras tal vez menos conocidas como el Fondo Nacional de las Artes, sí, el Instituto Nacional del Teatro, que está todo permanentemente generando una riquísima movida teatral a lo largo de todo el país, la Comisión de Bibliotecas Populares, que sostiene más de 1000 bibliotecas populares en todo el territorio nacional. Es un ministerio muy activo, digo. Fuera, sí, indudablemente, porque por todo lo que vos estás comentando, son todos movimientos muy profundos. Sí, además, exacto, que están funcionando muy bien. Así es. Fuera del tema, el famoso tema del Inca, que en su momento hubo, pero te pegaban por todos lados. Después terminamos en que habías despedido a 500 trabajadores. ¿En qué quedó esa historia? Porque después se aplacó, hubo un mar sereno en Mediterráneo. Algo estaba mal, porque o era mentira o algo pasó. Bueno, a veces las decisiones que uno tiene que tomar, que no tienen que ver estrictamente con el lado glamoroso de la cultura o de la actividad de la cultura, tienen que ver con administrar recursos públicos, con cuidar la plata de la gente. Y eso es algo a lo cual el presidente Macri nos alienta mucho en términos de ser muy cuidadosos con los recursos del presupuesto, tanto en el caso de instituciones autárquicas como el Instituto del Cine, o los que nos toca administrar desde el propio ministerio. Qué sé yo, a lo mejor es una noticia que pasó desapercibida, pero es un ejemplo de lo que funciona mal y de lo que puede cambiar. En el Cabildo, de acá de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura, había una confitería, un restaurante, que no tenía ningún permiso para funcionar desde hacía más de 10 años. Y funcionaba en el Cabildo. Funcionaba en el Cabildo, en Plaza de Mayo, a metros de las estaciones de subte de la A, de la D y de la E. Y uno podía pensar que había negligencia, probablemente había también algún tipo de arreglo con alguien. Nos llevó estos 2 años lograr que la justicia actuara y finalmente pudiéramos desalojar, y que el Cabildo, en ese lugar donde había un restaurante ilegal, probablemente podamos poner en el próximo tiempo un ascensor, porque no sé si vos sabés que si una persona discapacitada quiere visitar la primera planta, no lo puede hacer. O por ejemplo, acá cerquita de este estudio, en Córdoba y Libertad, donde funciona el Teatro Nacional Cervantes, un edificio maravilloso, el Teatro Nacional Cervantes, que tiene desde hace, creo que ya 10 años, unos andamios que lo rodean, porque nunca nadie se tomó el trabajo de poder hacer una licitación para arreglar su fachada espectacular de estilo español. Y bueno, nosotros lo hicimos, ya empezó la obra, estamos muy contentos, después de 10 años. Sí, es real, más de 10 años. Vamos a sacar, ya está adjudicada, ya están trabajando, y en unos meses más vamos a volver a ver esa esquina realmente extraordinaria de Buenos Aires, a 200 metros del Teatro Colón, con además un teatro que hoy no se consiguen entradas, con una gestión muy buena
de Alejandro Tantanian al frente del teatro. Digo, esto es como los referees de fútbol. Si no se habla es que están haciendo bien su trabajo también. Sí, sí, claro. Mi sensación es que en un terreno muy sensible y donde además la política metió mucho la cola en la gestión anterior, justamente, hoy estamos teniendo una gestión cultural amplia, democrática, plural, donde no importa tu posición partidaria, sino importa tu capacidad, tu talento, tu creatividad, y ahí es donde nosotros estamos apuntando. ¿Y qué ministerio recibiste? Porque eso es un tema que también sí, yo critico al gobierno de Cambiemos, que no expresó para la gente demasiado bien la bomba que recibía. Y después, obviamente, cuando llegamos al estado del Estado y todo lo demás, ya era más para el periodismo que para el vulgo, y ya el vulgo no lo sabía, entonces muchas veces ha cargado sayos que no les corresponde. Bueno, yo creo que la sociedad tuvo muy claro cuál era el estado al que había llegado, al que había llevado las cosas los 12 años de kirchnerismo. Por supuesto hay particularidades, algunas que son interesantes porque pueden ser fácilmente interpretables por la gente. El Ministerio de Cultura no hacía una licitación nunca. Uno puede decir, bueno, ¿qué significa eso? Que se contrataba a dedo lo que se contrataba. Claro. En algunos casos en contratos millonarios. Un dato menor, había gente que tenía celulares asignados y que ya no era funcionario desde hacía años. Es decir, había un estado de cierta negligencia en lo administrativo, que en algunos casos, bueno, toda esta cuestión de las licitaciones, de las asignaciones de los espacios públicos para en los museos. Una medida, por ejemplo, también que nosotros tomamos y que es inédita en nuestra historia, designamos a todos los directores de los más de 20 museos nacionales por concurso público, no los amigos míos, no los amigos del gobierno, no los simpatizantes de Cambiemos, no el amigo del diputado, del senador o del político, sino gente que presentó sus currículums, su proyecto para el museo, su conocimiento de la administración pública, y ya la mitad están designados y trabajando, y la segunda tanda está terminando ahora. Es muy... a veces uno piensa, bueno, claro, no son noticias de primer orden, pero a los fines de aquello para lo que yo estamos... Creo que sí, yo creo que sí. En un país desquiciado como el que veníamos... Claro, yo creo que son noticias de primer orden, porque todos estamos pidiendo un cambio. Independientemente de Cambiemos, un cambio real. Yo creo que la sociedad está empujando un cambio en la justicia, en el poder legislativo, en el ejecutivo. Coincido. Presión para los ministros, presión para todo el mundo. A su vez, investigaciones online. Como lo decía en la apertura, hoy tenemos investigaciones online del gobierno actual. No estamos analizando 22 años atrás o 24 años atrás, cosa que es maravilloso. Y yo creo que también los ministerios deberían plantear esas cosas que es tan minúscula, pero que es tan transparente y tan buena. Sí. Porque así debería ser. Porque sean iluminados, sino porque así debe ser. Bueno, este es un gobierno, por supuesto, desde mi experiencia, yo he sido editor de libros muchos años, y mi experiencia me permite de algún modo verlo como un recién llegado a la política. Y lo que yo percibo es que es un gobierno que viene de la propia sociedad. Por eso esas demandas que vos decís de mayor justicia, de que las cosas cambien, más allá de lo partidario, es una demanda cultural, en el sentido más amplio del término, de buena parte de nuestra sociedad. Es una demanda generacional. No queremos seguir buscando los culpables de nuestro fracaso en el pasado. A ver si fue Perón, si fueron los militares, si fueron Perón y los militares, Clarín, el grupo no sé qué, los americanos. Hay una sensación de estar viviendo uno de esos momentos en los que la historia da vuelta a la página. ¿Eso significa olvidar nuestro pasado? No, para nada. Hay que seguir estudiándolo, hay que seguir aprendiendo de él.
pero hay como hay un clima de futuro y de realizaciones que podemos hacerlo. Cuando nuestros partidarios o nosotros mismos decimos sí se puede, es como un grito frente a las imposibilidades a las que nos hemos acostumbrado, a la resignación, a la frustración, a este país no tiene arreglo, a la única salida de la Argentina es Ezeiza. Podemos cambiarlo. Y además hay otra cosa, esto lo pensamos mucho en el gobierno el año pasado con motivo de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Y decíamos, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de los 200 años que hemos pasado o hablamos del tercer siglo que empieza? Porque cuando este siglo termine, y probablemente muchos de nosotros ya no estemos, y nuestros hijos, nuestros nietos miren hacia atrás, la responsabilidad se va a agotar en nosotros. Y claro. Nosotros vamos a decir, bueno, tuvimos 70 años de populismo, y bueno, ya está, arreglalos. Y por eso también hablamos mucho de generación, no en un sentido... Lo que no nos teñimos somos culpables. Pues no sé si culpables. Bueno, porque ¿sabes qué? No es una... Nosotros no tenemos una idea de generación en el sentido de gente de una determinada edad. No. Es gente que es contemporánea. Participamos en habernos callado y por omisión o por complicidad dejar que todo fluyera. Y después y nos metimos en la frase que vos dijiste claramente. Argentina no tiene arreglo. Claro, bueno, yo creo que sí lo tiene. Y cada día, el gobierno, el equipo, el presidente, la jefatura de gabinete, todo el tiempo estamos pensando y trabajando en cómo dar un paso. Ya no se trata de grandes refundaciones, revoluciones, discursivas, claro. Relato, como vos decías, grandes relatos. Se trata de la pequeña acción o gran acción que puede modificar la vida cotidiana de un grupo de argentinos, de un grupo grande, de un grupo pequeño, de un grupo interesado, sea la gente que le interesa la cultura o sean todos los consumidores de nuestro país. Digo, sean millones o sean cientos de miles. Pero en cualquier caso vas corriendo los límites de lo posible, de lo que pensábamos que era posible. Y a mí me pasa mucho, que ando mucho por la calle, mucho solo, cuando puedo voy a trabajar caminando, y a mí me impresiona mucho, ¿sabes qué? La perplejidad de la gente. No soy de los ministros más conocidos, como decías, pero cada tanto alguno te conoce, te tiene visto de algún lado. Y entonces, ¿usted es el ministro de Cultura? Y digo, sí. ¿Y anda por la calle? Sí. Así solo. Debe ser. Sí. Y claro, uno ahí se da cuenta, es muy fácil, ha sido muy fácil para muchos funcionarios a lo largo de muchos gobiernos sentir que eran como parte de una aristocracia. Claro. El chofer, la secretaria. Se separaban de la sociedad. Y después no podés volver. No. Entonces un periodista muy conocido un día me preguntaba, ¿y cómo es esto? ¿Te acostumbras? Y dices que no me quiero acostumbrar, pues yo sé que la vida no es esto. No, todo se vuelve. Todo se vuelve. Entonces y eso es un clima que en los ministerios, cuando hacemos esas grandes reuniones de gabinete ampliado, donde vienen funcionarios de distinto rango de algún modo a participar en una actividad con el presidente, con el jefe de gabinete, con la gobernadora de la provincia, se percibe esa vibración, ese compromiso. Se percibe en esto que nosotros decimos del trabajo en equipo. Eso sí. La idea de los ministros conversando entre nosotros, ayudándonos, tratando de buscar cómo resolver los problemas. Pablo, gracias por haber venido a mi programa, gracias por lo que nos comentás, y yo sigo diciendo, hay que publicitar más lo que hacen, hacen. Yo te voy a publicitar, nuestra bodega boutique te regala vino para que lo festejes en cuanto al avance del ministerio con un muy buen vino. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas.
entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y sí vamos a estar hablando de algo que fundamentalmente es económico para usted, abuelo, y para usted, abuela. Ese es tremendamente económico. Estoy con el doctor Cristian González de Alessandro, un especialista, abogado previsional. Gracias por estar en Economía Ahora, siempre que te convocamos para que nos desasnes de todo esto. Y el gobierno me parece que la pifia cómo lo plantea, ¿no? Porque me dice, vamos a ajustar las jubilaciones cada trimestre por inflación, con lo cual dicen, nunca más te recompongo nada. Y por otro lado dice, vamos a ahorrar 120.000 millones. Con lo cual el jubilado se siente, no lo puedo decir porque estamos al aire, pero sí, se siente un gil de goma. ¿Qué pasa con el jubilado? ¿Pierde o deja de ganar? En ambos casos pierde. Pero el gobierno lo arma como que deja de ganar. ¿Y la realidad cuál es? Deja de ganar y pierde. Así, el contexto es ese. Ante todo, gracias por la invitación. No, me habían invitado la semana pasada, no pude. Bueno, pero estoy acá siempre con ustedes porque gracias por me atienden muy bien, me tratan muy bien y la producción es muy buena. La realidad es que, por un lado, no solo el salario se congela del jubilado, sino que también pierde. ¿Por qué? Porque este índice que propone el gobierno, yo le voy a llamar, para sintetizarlo, el índice Macri, que en definitiva es el índice que Macri toma de los organismos internacionales de crédito, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Tá? Son las recetas del Fondo Monetario. Es parte de la receta. Es parte de la receta del Fondo Monetario Internacional, así que ahora le vamos a llamar índice Macri. Este índice Macri es el índice que se va a ajustar por inflación. O sea, en vez de darle cada 6 meses estos aumentos de marzo y septiembre como hoy se los dan, y que es para que la gente no se haga lío. Aclaremos que hay componentes se toma la que cree recaudación. el gobierno que van a subir más que la inflación. Claro, la recaudación previsional, la recaudación tributaria, la cantidad de salarios, del salario en actividad de los trabajadores, todo eso se hace un mix, una mezcolanza, y de ahí se da un número. Ese número se fracciona en marzo y septiembre. Con eso los jubilados tuvieron un 28% en el 2017 y un 31,62% en el 2016. Con el índice Macri, que es el ajustado por inflación, lo que se va a hacer es aumentar de acuerdo a la inflación, valga la redundancia, o sea, al índice del precio del consumidor. Esto es lo mismo que pide el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros con este índice? Que congela la jubilación y la disminuye a su vez, es que el índice de la canasta básica que se toma, o que se va a tomar, se toma con para el trabajador en actividad, un índice para el trabajador en actividad. Es decir, que la canasta básica para el trabajador en actividad es de más o menos 14.400 pesos. Mientras que el jubilado tiene una canasta diferencial, una canasta que es superior, que en el mes de mayo estaba calculada en 16.134 pesos y que para el mes de diciembre, cuando se haga el nuevo cálculo, va a estar rondando o superando los 18.000 pesos. Fíjense, de mayo a diciembre, más de 2.000 pesos de diferencia prácticamente. Hay en esta canasta básica de los jubilados temas que no se incluyen. O sea, a ver, mejor dicho, en la otra canasta. En la canasta básica del trabajador, claro, hay temas o productos que no se incluyen, que sí se incluyen en la canasta básica de los jubilados. Ejemplo, el medicamento. Medicamento que aumentó
un 100% Sí, sí. promedio, hay algunos medicamentos que aumentaron 125, 200%. Eso va a seguir subiendo. El medicamento va a seguir subiendo y en la canasta no va a estar. Por ende, Claro, más que no la inflación. solo, claro, no solo Ahí congeló, le baja la jubilación. y ahí se va a estar bajando, porque cuando aumenten los productos Claro. que no están cotizados en esa canasta, el jubilado no solo va a percibir siempre la inflación, sino por debajo. Ahora, Perdón, sí. y con esto redondeo. Y el punto número 2, nosotros ya hicimos un cálculo a futuro, pero y también se salió en los diarios esto, que si se hubiese aplicado el índice Macri desde el 2009 a hoy, la jubilación hubiese perdido un 20% menos. Nosotros hicimos el cálculo solamente del 2017, ya ni sé dónde estoy parado. 2017, la jubilación mínima es de 7.246 pesos. Así es. Eso lo cobran 3 millones de jubilados. Si se hubiese aplicado el índice atado a la inflación, el índice Macri, la jubilación hubiese sido de 6.908 pesos. O sea que el jubilado en el periodo solamente del 2017 hubiese perdido 338 pesos por jubilado. Casi un 5% de su Bien. jubilación. Si a eso, y ahí le respondo con lo que usted decía, el ahorro de 120.000 millones, y haga la cuenta que va a dar más de 140.000 millones, 120.000 como usted dijo. 3 millones de jubilados a 338 pesos promedio que perdió en 2017, pero vamos a hacer un parangón que más o menos va a ser lo mismo para el 2018, perdieron mucho más, porque acá estamos tomando solamente la jubilación mínima y los que cobran más, la reducción es mucho mayor. Es mayor, claro. Entonces, están mintiendo a la gente. Ahora, el otro cuco es el sistema previsional colapsa en el 2023. Es un cuco. Yo lo escuché de que colapsa desde el 45. Desde que se crearon las cajas, el régimen nunca funcionó como tuvo que funcionar. El sistema está mal porque hay una cantidad de trabajadores informales que no cotizan en la Seguridad Social y por ende esa situación hay que revertirla. Ahí hay que ir. No precarizando, porque sí, con esta reforma laboral que también se viene, sí, puede llegar a crearse empleo. Puede, pero ¿qué tipo de empleo? Precario, porque es autónomo, monotributista o este nuevo sistema de autónomo Sí. dependiente, un Sí. híbrido. Entonces, son trabajos autónomos precarios, ¿bien? En segundo lugar, esto que colapsa. Hoy tenemos, es cierto, un 1,5, un poco menos, de trabajadores que aportan solidariamente para sostener a los jubilados, cuando la relación tendría que estar 4-1. Ujú. 4 activos contra un pasivo. Bien. Como eso no se cumple, el Estado asiste. Es decir, nuestro sistema es solidario y de reparto asistido. Asiste a través de ¿qué? De los impuestos. La leche, el pan, los huevos, parte de los combustibles. Bueno, un montón de índices para que se entienda. Por un lado, el Estado con la reforma tributaria va a dejar de percibir unas cuantas cosas. Sí. En compensación le va a dar el impuesto al cheque, al ANSES. Pero eso va a tender a desaparecer también. Y por el otro lado, a mí lo que me preocupa es que 12.000 pesos va a ser la clave en el salario del trabajador. Porque todo empleo o empleador que tenga... Vos hablás de que va a no aportar. Claro, todo empleador que tenga a su trabajador con menos de 12.000 pesos brutos, no va a tener la obligación de aportar, de contribuir a la Seguridad Social. Con lo cual colapsa más rápido. Y con lo cual están ellos haciendo el entrevero para colapsarlo. ¿Para qué? Para que digan el otro cuco que tuvimos, y espero no tenerlo, el ahorro voluntario sinónimo de AFJP. Volver a la FJP. Y, a ver, Diario Página 12, que no es de derecha. Diario Perfil, que no es de izquierda. Ambos el mismo día titularon la semana pasada. Uno era, Página 12, las AFJP piden pista, o palabra más, palabra menos, y el otro, el sistema de capitalización pedido por el Fondo Monetario Internacional. Con más o menos es lo mismo. Los dos diarios de uno o de otro estilo están marcando una tendencia, que es lo que meses atrás Emilio Basalvaso, delante de los que estábamos como oyentes en la Cámara de Diputados, en una exposición
en la comisión bicameral, dijo que no era descabellado pensar en el ahorro voluntario. O sea que esto lo sabemos desde antes. Y yo, en cada programa que me invitan, no me canso de decirlo porque la gente lo tenía que saber. Y ahora está pasando. ¿Y cuál es, Cristian, la solución a este entuerto que yo creo que más que solucionarlo estamos entreverando cada vez más? Bueno, es que acá no hay un plan genuino. Acá hay un plan que están tomando de las recomendaciones del fondo para achicar. A mí... Pero ya no hay otro lugar donde achicar. Pero, tenés diputados, senadores, Macri, políticos, concejales. Lo está diciendo muy bien. Macri dijo lo siguiente. Es, palabra más, palabra menos, es una barbaridad que haya gente que se jubila a los 40 años. Sí. Hay que terminar con las jubilaciones de privilegio o servicios diferenciales. Las únicas jubilaciones de privilegio a nivel nacional, porque después confunden... Hay provinciales. Hay provinciales, yo estoy hablando a nivel nacional, donde el Estado Nacional, a través del ANSES, se puede meter. En las provincias, cada provincia tiene que manejar su caja. Y el Estado Nacional no puede ingerir en la autonomía provincial. Por ende, cuando escucho más de un diputado, me da urticaria. Sí, es decir, claro, que se tiene que meter en las jubilaciones provinciales, porque eso le corresponde a cada gobernador y a cada legislador. Ahora, partiendo de la base de que tenemos las cajas provinciales con su régimen propio, vamos a hablar de la Nación. En la Nación, las únicas jubilaciones privilegiadas son la del presidente y vicepresidente y la de los miembros de la Corte Suprema, que con un periodo de 4 años tienen esta asignación vitalicia, bien, que más o menos para un presidente son de 28 jubilaciones mínimas. Más o menos, o sea, 7.246 por 28. Deberíamos poner todo en jubilaciones mínimas. Tendríamos mucha más pauta para mucha gente. Por que eso, no entiende. 28 jubilaciones mínimas cobra un presidente por ¿Y diputados y senadores? Diputados y senadores, no hay jubilaciones de privilegio. No hay. Esto hay que aclararlo. Los jueces comunes se jubilan con un 82%, 80 y pico por ciento, los diplomáticos también, pero no a menos edad. Se jubilan con un muy buen haber porque tienen otro sistema que le da privilegio en el haber, no en jubilarse antes. Los diputados y senadores no tienen más, a nivel nacional, Sí. no tienen más el régimen de... El legislativo nacional. El legislativo, como pasó con, por ejemplo, que duró poquitos meses en su cargo, en su momento la concejal de la actriz Elena Cruz, que asumió la concejalía de la Ciudad de Buenos Aires y por meses tuvo su jubilación de privilegio, que antes sí existía. Eso se derogó. Lo que queda, y a lo que el presidente en un discurso bárbaro, espantoso, bárbaro en el sentido de espantoso, salvaje, confundió y dijo que había gente que se jubilaba a los 40 años. Sí. En realidad, a donde van a meter la vara no es en la del presidente, en la del vicepresidente. Ojalá. Hay proyectos para que se deroguen o que se modifiquen estas leyes, pero no van a ir ahí a ajustar. Van a ir a ajustar al albañil, al peón rural, al colectivero, al recolector de basura, al minero, claro, al estibador. ¿Saben qué son esas tareas penosas? Al trabajador de la construcción, no sé si lo dije, al docente, al taxista. Claro. Son tareas penosas, riesgosas, insalubres. ¿Qué significa eso? Que se jubilan a menor edad porque se mueren antes, porque su calidad de vida es inferior. Y yo no quiero ser privilegiado de la construcción, como dijo el presidente, porque no quiero estar a los 65 hombreando una bolsa de cemento con las hernias como la tienen. Gracias, Cristian. Clarísimo lo tuyo, realmente clarísimo y agobiante. Esperemos que la gente se vaya notando lo que por un lado dicen y por otro lado hacen. Claro, en realidad, y con esto cierro, que le agradezco por su invitación, lo cierto es que no nos dejemos que nos maquillen la noticia. Correcto. Con términos de caja feliz, de felicidad, de provocación para un bienestar. No, porque, a ver, yo no gano nada. Es más, tengo más para perder. ¿Por qué? Porque las denuncias que dice a Basavilbaso, a Emilio Basavilbaso, a Alberto Abad o al director del PAMI, Sergio Casinoto, por distintas causas, en algún momento, me pueden venir en contra. Porque uno está expuesto. Yo no gano nada. Yo lo que quiero es mi vejez
digna y que mis Defender al padres, mis jubilado. abuelos y la gente que yo veo pueda tener una vejez digna. Nuestra bodega Iacarini te invita con este exquisito vino Don Nicasio Bueno. para que lo tomes y gracias por todo lo que nos has aclarado. Pero a los gracias demás. por la bodega, un vino. A ver. Yo Ahí lo tenés. no sirvo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Hacemos una pausa y venimos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y yo dije en la apertura, había una persona que era un intocable y ahora lo tocaron. Yo sí estoy con un intocable que es el doctor Peña. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Ay, doctor Raulito. ¿Cómo queda la FIP ante el desmanejo o el manejo intencionado de Echegaray? Sí, la irresponsabilidad de alguien que ocupa un cargo y hace semejante desaguisado delictivo en una institución que es justamente la que en cierta manera para el pueblo le saca la plata para el Estado, el recaudador, el publicano. Y se toma con funcionarios que vienen con trayectoria, pero una gran cantidad de gente que dice: ¿qué mérito voy a hacer con todo el demérito que se mandó? ¿Quién fue administrador? Y que fue alguien que fue copartícipe, cómplice, hacedor, factotum, o si no estaba él, no se hacía, de todos los delitos económicos practicados por medio de la corrupción estructural que hubo en el país. Claro, es increíble. Y sí, por eso me extraña que hasta ahora Echegaray no esté preso siendo un partícipe necesario. Desde el tema Chicone, con el famoso monotributista Van der Bruele, que devenido empresario que no conocía al ex vicepresidente y que después se compran la máquina de hacer dinero con dinero que no sabemos dónde sale, lo único que sabemos que hubo algo del Banco Macro, o su socio mayor, que fue el amigo Cristóbal López, que no solo hizo negocios con nuestro dinero, vía la FIP lo hizo con nuestro dinero, comprando todos los medios sin poner un peso más que nuestros pesos. Sí, y la prensa ha minimizado un poco la verdadera realidad de lo que hizo Cristóbal López. Cristóbal López no es un evasor. No. Es una persona que hizo o el delito de retención indebida o el delito penal tributario de haberse retenido los fondos que eran del Estado, que correspondían al Estado, que debía rendirle cada decanato, y pero que era del pueblo, de todos los que cargaban combustible que por supuesto tiene el componente más importante impositivo. O sea, que se quedó con la plata y con esa plata así abiertamente, alegremente, y todo el mundo festejando con champán. Me compró esto, medios escritos, medios audiovisuales, y gran personaje. Y entre paréntesis... Pero con orden de
A todo, no, acá nada se hace sin la orden de arriba. En esto viene también como, esto viene, nos adelantamos un paso, cuando el jefe de asesores, Brenner, dice, no, Tito, no se hace nada, acá no se hace nada, si no es con la orden de Echegaray. Él comienza haciendo un alarde de la tecnología, de la sala cofre, de todo el cruzamiento de información que hace que todo salte en el acto. Y si un monotributista se pasa 3 meses, le viene la carta de que monotributista a lo mejor de las últimas, que categoría sea monotributista, o un autónomo que se atrasa, o alguien que pagó, digamos, la plata que coloca el obrero, el empleado, pero no le alcanzó porque tuvo que comprar insumos o demás para pagar su contribución. Entonces, ahí sí, digamos, cabe, pero ya aparece, ya viene la carta. Sí, sí, claro. Claro, del 931 de los formularios surge clarito. Instantáneo. O sea que se quedó con la plata del Estado, está en la calle. Ahora, no, está en la calle, ¿no? Sí. No, bueno, ahora, en esto pero que ¿por qué la discusión si es federal o es penal tributario? Sí, yo lo que le diría es lo siguiente: si es del Tribunal de Pena, me importa 3 pepinos, pero de alguna, claro, ya no me interesa, si es de la AFA lo castiga, que lo castigue, pero que de alguna manera se señale con todos los dedos que esa persona robó al Estado, le robó al pueblo, y estuvo complicado entonces porque Chicone, el afer Chicone no se puede realizar si no interviene una persona que miró para atrás, para todos lados, 8.000 millones que en este momento, con los intereses y los punitarios, estamos en 11.000 millones de pesos. ¡Paga Dios! Bueno, y resulta que toda la gente dice, bueno, pero dio trabajo, dejó a todo el mundo colgado, el pincel. Sí. Claro. Esto viene de hace tiempo. Él se cebó. Cuando recibe sus primeros, cuando viene del sur, donde conoce todo, o sea que él no puede ignorar a Lázaro. No, él era empresario, él era empresario en el sur. No del nivel que es, porque Lázaro no era empresario. No, por eso. Pero él sí era empresario. Él era, bueno, estuvo en Río Gallegos, él conocía a todo el mundo, conocía a Echegaray, sin embargo, no le llamó la atención de los crecimientos a una proporción geométrica con que llegaron toda la gente del sur. Y a ellos ni siquiera una intimación, ni siquiera llamar la atención. Nada. No les llama la atención alguien que compra, por ejemplo, si alguien compra el Cábana, todo el mundo averiguar quién es. Sí. Y después empezar a investigar ¿de dónde en viene? Todos los antecedentes, si tenía capital, si en vez del Cábana vendió 5 buques que no sabíamos que tenía. Bueno, acá nada, no importa, nunca indagó nada de ningún funcionario del Estado. Así es. Nunca. Por supuesto, con la orden que viene de arriba. Es más, cuando había apenas una indagatoria, o volaba el director de la DGI, claro, o volaba la delegación de la FIP. Bueno, tremendo, volaba ahí. Quien levantaba la mano, habría que hacerse afuera, cambios políticos. Pero él tenía el respaldo en el gobierno, por supuesto. Comienza desde el primer cargo que tiene estando ya en Buenos Aires, es administrador o director administrador de aduana. De la ONCA, de la Primero Oficina en la Nacional aduana, de Comercio. Primero en la aduana. Con Abad lo echan, acordate que la pelea fue. Pero la ONCA fue el primero, ¿Antes que la aduana? Sí, bueno, sí, estuvo un tiempito en la ONCA. No, la ONCA. Pero la ONCA sí, fue un tiempito para llevarse la gana. Hizo todos los negociados posibles, pero también burdos, lo que no acepta en un profesional. Terrible. Nadie investigó, Le descubrieron un feedlot, ¿sí?, con la señora en un departamento, en el microcentro. Un feedlot. Hay que tener capacidad. Los animales, como iban a tallar, hay que tener capacidad para criar animales así. Es todo un arte. No realizó todo tipo, hasta cuestiones burdas. Apañó todo lo que fuera el amañamiento que existe con la aduana,
de todo lo que se trabajó para combatir, me acuerdo de los años de la aduana paralela y Sí. demás, la prostituyó a punto tal de que él se manejaba, por supuesto, con dos personas básicas de la aduana. Uno es... El nombre, no, ya me voy a acordar el nombre. Micheli. No. El que estaba, era el subdirector general de operaciones portuarias de Buenos Aires. No importa el nombre. Está preso, punto ya. Bueno, ahí es difícil. Pero él hizo hasta tantos una cosa, apellidos, todos claro, los presos. pero hizo algo tremendo. Llegó a traer coches de contrabando por vía diplomática. Él consigue y autoriza. ¿Qué es? A un diplomático de Taiwán. Argentina no tiene representación diplomática de Taiwán en la República Argentina. Bueno, en este momento se ve que esto se ha replicado con otras operaciones similares y ya se lo llamó a indagatoria para ser procesado. Pero por eso. Pues, no sé, O sea, en realidad lo están procesando porque le pidió un cigarrillo. no, pero de cualquier manera. No, Atrás hay un container, uno podrá decir qué débil Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción. No, yo no creo así. Pidió directamente Yo no creo que así. se lo procese y se lo detenga. Y ya hay fiscales generales, he hablado con ellos, que evidentemente entra por un tubo. ¿Por qué? Porque en el caso Chicone, él avaló todo. Él interviene en pedir la quiebra, Sí. se hace el negocio, levantamos la quiebra. Es el contacto que en una oportunidad y por medio de escuchas judiciales, se ve que le dice, correte, le dice al jefe de asesores, René Brenner, le dice, correte hasta el ministerio, juntate con Núñez Carmona. Porque claro, era el que manejaba todo, él pudo hacerlo. Y el él pudo plan de hacerlo. pago. Y después viene un plan de pagas, vamos por parte, ilegal completamente, porque Sí, porque fue no está... una renovación completa de pago única, creo que en toda la historia de la FIP. Sí, sí. Y de la DGI de entonces. Sí, sí. Esto ha sido una secuela, una retahíla constante de delitos, por acción o por omisión. Por una de las dos razones se pudieron llevar a cabo todos los delitos económicos producto de la corrupción. Ahora va a ser muy difícil, o sea, para las actuales autoridades de la FIP, tanto Abad como Castañola, como Dávila, que está en la aduana en este momento, va a ser bastante difícil levantar eso, que es una carga muy pesada por el nivel de corrupción que hubo en todos los estratos. Y porque hay gente buena, pero hay otra que hay que disciplinarla ahora. Claro. Esto se acabó la garufa. El carnaval que llegará y se acabó. Sí. Entre paréntesis, el carnaval de Chegaray sirvió para el carnaval del presidente, de la expresidenta, de los ministros, que evidentemente yo escuchaba recién cuando estaba conversando con el ministro, y digo, sí, ¿cómo es que no se puso bien negro sobre blanco, blanco sobre negro, y se destapó todo al inicio de la... Fue un error. Fue un error, porque quisieron hacerlo despacito. Sí. No creyendo que todo político tiene un cadáver en el ropero, no. No, lo que pasa es que quiso usar una política que contrarrestara el autoritarismo Que veníamos sufriendo. de ese populismo que lo venimos sufriendo y lo vamos a seguir sufriendo. Porque, algún día hablaremos, la reforma que hoy empieza en comisiones, a tratarse en comisiones, va a ser difícil para unar, digamos, porque no hay un sentido, se ha diluido con todos los ardides criminales, se ha diluido el sentido de patria, el sentido, y se necesita consenso. Gracias, Luis. Sí, yo creo que realmente va a ser un tema bastante importante para seguir tratando de cerca la reforma, cómo va a ir
caminando por los vericuetos de las negociaciones Sí. interprovinciales Ah, e interfederales. no quiero pensarlas. No quiero pensarlas. Bueno, yo se los dije, hablamos con un real intocable y el otro muchacho que creía que es intocable va a entrar, ¿sabe cómo? Sabe cómo, ¿no? Como pasó con Vudú. Buena semana para todos, nos vemos dentro de 7 días. Feliz programa 700 de Economía Ahora para ustedes y para nosotros. Chau.